Buenos días a todos o buenas tardes para los que estéis en España. De hecho, para mí ya son buenas tardes. Os estoy hablando desde Francia, desde la oficina central que tenemos en Grenoble, de Bonita South. Y hoy os quiero hablar sobre cómo podemos hacer un trabajo colaborativo entre una solución BPM y una solución ECM o un gestor documental, que también se puede conocer así. Vamos a cubrir una serie de temas. Lo principal es por qué vamos a querer acoplar una solución como Bonita BPM junto a un ECM. Vamos a ver cuáles serían las formas que podemos afrontar o los pasos que podríamos tomar para realizar esa integración. Y por último os voy a enseñar un pequeño ejemplo que tenemos preparado para ver la integración con un gestor documental como Alfresco. Como bien decía Camila, vamos a abrir al final una ronda de preguntas. Yo, no obstante, os invito a que vayáis escribiendo las preguntas en el chat y al final procederé a responder a todas las que pueda dentro del tiempo que tenemos. Vamos a empezar por discernir por qué deberíamos de acoplar Bonita BPM con un ECM. Para ello, lo primero que tenemos que entender es qué es un ECM. Un ECM son las siglas de Enterprise Content Management. Al final es una herramienta que nos va a permitir gestionar documentos, gestionar ficheros, me va a ayudar a almacenar ese contenido, a indexarlo, a buscarlo, etc. Al final lo que tengo es no solo una herramienta, sino también estrategias para gestionarlo, y varios de estos sistemas ECM incluso proveen de pequeñas funcionalidades para gestionar workflows, flujos de aprobación, flujos de delegación, etc. Pero el punto principal de estos sistemas, o su punto fuerte, es todas las funcionalidades que están relacionadas con esa gestión de documentos, de contenidos y la colaboración entre los distintos miembros del equipo. Por ejemplo, en el caso en que queramos integrar esas capacidades dentro de un BDM, o de un BPM, tenemos que pensar lo primero en qué nos puede entregar una solución como Bonita con respecto a lo que sería un ECM, es decir, esa gestión documental. Lo primero a entender es que en soluciones de BPM como Bonita BPM podemos gestionar el almacenaje de documentos con su gestión de versiones, etc. Y esto nos permite iniciar nuestros proyectos de una manera rápida y sencilla, y podremos trabajar con nuestros procesos de negocio que manejen documentos. Pero la idea de una solución BPM, en nuestro caso de Bonita BPM, no es quitar trabajo a las funcionalidades de un ECM. Cuando tengamos una necesidad de gestión de documentos alta, con las funcionalidades que nos puede dar un ECM por defecto, nosotros no pretendemos reemplazar ese sistema, pero podemos integrarnos con él. Por lo tanto, la razón para acoplar Bonita BPM con un ECM es por obtener lo mejor de ambos mundos. Tendremos la flexibilidad de las funcionalidades en la gestión de los contenidos, de la gestión de documentos versionado, búsquedas, etc. Y a la vez podemos gestionar los procesos con la herramienta BPM, con Bonita BPM, para la gestión de esos procesos de contenido, para las publicaciones, validaciones, etc. Para nosotros, el hecho de integrar un ECM para Bonita BPM va a aportar la posibilidad de tener un sistema escalable para manejar grandes volúmenes de documentos o datos, para poder gestionar búsquedas, indexado, incluso para poder hacer un tuneo fino de los permisos de acceso a cada uno de los documentos, carpetas, etc. Igualmente, hay otra serie de software que están centrados en el contenido para su transformación, para colaboración en tiempo real, edición de contenidos, etc. Por lo tanto, a nosotros nos va a permitir integrarnos con estos sistemas de manera sencilla. Para un ECM, los beneficios que aporta una integración con una solución como Bonita BPM es el hecho de que en nuestra empresa nuestros propios procesos BPM van a poder ser manejados por la anotación, por un motor de reglas basado en el estándar. Vamos a poder tener una colaboración controlada con reasignaciones,
con recordatorios, notificaciones, etc. Podemos integrarlo con otra serie de datos de negocio o funcionales. Y a la vez nos permite simplificar y automatizar la interacción con otro tipo de software. Por ejemplo, podríamos añadir otro nuevo software como un como un CRM o como un ERP, que nos permita gestionar facturación y gestión de clientes en el mismo momento. Por lo tanto, cuando vayamos a plantearnos esa integración, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué necesidades tenemos. Podemos hacer varias integraciones en función de esas necesidades. Lo importante en este punto es saber quién queremos que lleve la voz cantante dentro de nuestra integración. Cuando estemos trabajando o dejemos la carga en el lado de Bonita, lo que vamos a poder hacer es conectarnos con un sistema ECM a través de conectores dentro de nuestra solución. En el caso en que hagamos la integración desde el lado del ECM, lo que tendremos que hacer es que el ECM llame a Bonita a través de las APIs que dispone. Vamos a verlo un poquito más en detalle, pero antes vamos a hablar de CMIS. Igualmente estamos hablando de las siglas que significan Content Management Interoperability Services. Es un estándar que no es nuestro, es un estándar de Oasis que está operativo desde 2010 y maneja las operaciones de gestión de contenidos como búsquedas, modificaciones, gestión de directorios, carpetas, creación, subida, nuevas versiones, etc. Y prácticamente todos los gestores documentales están implementando este estándar, como Nuxeo, SailPoint, OpenKM, OpenCMS, Alfresco, DocCMS, Documentum, DocuWare y otra serie de soluciones que hay disponibles en el mercado, tanto bajo modelo de suscripción o en modelo comunitario. Cuando nosotros queramos hacer una integración en el lado de Bonita, como os decía, podemos utilizar los conectores que ya dispone el producto para integrarnos contra ese gestor documental. Para ello podemos utilizar los conectores CMIS, incluso hay conectores específicos, por ejemplo, para Alfresco, y en una primera versión la recomendación sería utilizar el estándar CMIS. Esto no va a impactar gravemente a un diseño haciéndolo más complicado o teniendo que desarrollar nada. Simplemente lo tenemos y no es cuestión más que configurarlo. De hecho, esa va a ser la demo que os tengo preparada para después. En el caso en que necesite hacer acciones muy específicas, que siempre puede ocurrir en nuestros proyectos, podremos desarrollar extensiones al producto, para ello están, que nos permitan hacer funcionalidades o uso de funcionalidades específicas de ese gestor documental. Como por ejemplo, podemos construir nuestros propios conectores, podemos crear extensiones al API REST de Bonita o incluso podemos utilizar custom widgets. En la demo también os voy a enseñar un custom widget que nos va a permitir listar el contenido de una carpeta específica dentro de un Alfresco. Hay otra forma de integración con el gestor documental que es algo más técnica, algo más compleja de llevar a cabo, pero que es transparente cara a la gestión documental que realice el desarrollador o diseñador de los procesos. Para él, el uso va a ser la de la funcionalidad estándar de Bonita, donde puede gestionar documentos, subir nuevas versiones, incluso borrar esos documentos. Y lo que vamos a hacer, o lo que deberíamos de hacer, es generar una nueva versión del servicio de gestión documental que dispone Bonita. Recordar que Bonita tiene una estructura orientada a servicios, lo cual nos permite hacer esta serie de extensiones en el lado del motor, en el lado del engine. Pero requiere un esfuerzo. Cuando queramos hacer una integración desde el gestor documental, desde el ECM, vamos a tener que configurar dentro de nuestro gestor documental una serie de puntos de extensión que hagan uso de las APIs de Bonita para manejar el proceso que queramos gestionar desde el ECM. Por ejemplo, en Alfresco hay una funcionalidad que se llama Rules, que nos va a permitir, ante la ocurrencia de un evento como una nueva versión de un documento o un documento modificado, nos va a permitir lanzar una acción. Esa acción puede ser una llamada Bonita
para iniciar un nuevo proceso o continuar con un proceso o una instancia de proceso existente. También puedo reemplazar los workflows que ya pueden venir integrados en la solución de ECM, no todas disponen de esos motores de workflow, con procesos de Bonita BPM. Por lo tanto, puedo hacer la gestión de contenidos, la generación, la validación, publicaciones, etc., a través de procesos puramente Bonita. El problema que puede conllevar esto es que hace falta tener un conocimiento técnico avanzado en ambas plataformas, en el ECM y en Bonita BPM, para integración de las interfaces, integración por single sign-on, autenticación, etc. Aquí tenéis un ejemplo montado sobre LiveRay. Es un proyecto español que podéis consultar por internet, echaréis un vistazo, y hace una integración entre Bonita y LiveRay. Vamos a ver el ejemplo. Realmente no tengo mucho más que contaros en el lado teórico o conceptual. Vamos a ver cómo podemos realizar esa integración. Voy a abrir el estudio, que espero que más o menos todo el mundo lo conozcáis. Y aquí tenemos un proceso que es el Expense Reports. Tengo una versión nueva que es la versión 2.0. Es una modificación del ejemplo que podéis encontrar en el apartado de recursos. Desde aquí podríais descargarlo y trabajar con él. Y en nuestro caso, lo que hacemos dentro de este proceso es algo muy sencillo. Vamos a rellenar una solicitud de un gasto empresarial, por ejemplo, que una persona del equipo comercial ha tenido que hacer un desplazamiento y tiene que registrar ese gasto en el sistema y tiene que adjuntar los documentos, pues tanto del hotel o de la comida que haya realizado, la factura, para que se proceda a su pago. Bueno, para ello, como os decía, tenemos una versión 2.0 y esa versión la vamos a comunicar con un Alfresco que tengo actualmente funcionando aquí. Vamos a hacer un refresh de la página y lo que vamos a hacer es en un repositorio específico de Alfresco que hemos llamado Bonita, para que complicarnos más. Hemos generado una carpeta que se llama Expense Report. Actualmente está vacía y lo que vamos a hacer es, vamos a generar una carpeta por cada nueva solicitud que una persona nos haga con los documentos asociados a esa solicitud. Si volvemos al estudio, veremos que este proceso va a tener un formulario que ahora lo vamos a ver en ejecución y después nos va a llevar una tarea donde vamos a actualizar Alfresco, vamos a ejecutar dos conectores, son conectores de CMIS y lo que nos va a hacer es crear una carpeta específica. Hemos dicho que necesitamos una carpeta por cada solicitud que realicemos y vamos a subir los ficheros que se hayan adjuntado. Si accedemos, por ejemplo, a la configuración de este conector, veremos que hemos configurado una serie de parámetros para acceder a ese servidor. Por ejemplo, tenemos el nombre de usuario de Alfresco, su contraseña, el repositorio y la URL del CMIS. Entonces, esto vamos a poder ver dentro del apartado parámetros, aquí en la configuración, vamos a poder ver que tenemos definidos la URL localhost, es decir, nuestra propia máquina, la URL al CMIS, nuestra contraseña, nuestro usuario y la carpeta que, como os decía, vamos a querer utilizar. Recordad que íbamos a ir a la carpeta de dentro del repositorio Bonita Expense Reports. ¿Vale? Entonces, aquí veis que vamos a acceder a esa carpeta. ¿Por qué he definido parámetros? Bueno, esto es una buena práctica general, no es tanto relacionado por la integración con ECM o a través de conectores CMIS. El hecho de poder tener estos parámetros me permiten que en ambos conectores en los que estoy utilizando la misma configuración de los servidores no tenga que reescribir la misma información y de hecho tengo un único punto de configuración. Incluso, no en la versión comunidad, pero en las versiones de suscripción, existe la opción de cambiar estos parámetros en tiempo de ejecución. Por lo tanto, en caso de caída de uno de los servidores, puedo delegar a un servidor espejo o algo por el estilo. Como os decía, teníamos un conector para crear ese reporte, ¿vale? esa carpeta, y vamos a definir
que la carpeta sobre la que vamos a trabajar era esa carpeta raíz que veíamos, que era Bonita Expense Reports, y vamos a construir una carpeta que va a tomar el identificador del objeto que estamos utilizando, que queremos almacenar, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalles, pero el report es el objeto de negocio que estamos utilizando para guardar la información de nuestro reporte de gastos. Por lo tanto, como cada entrada será un único elemento, tengo una carpeta específica para cada solicitud. Si nos fijamos en el otro conector, lo que vamos a hacer aquí es configurar de la misma manera a través de parámetros la configuración del lado servidor, y en la parte específica de ese conector lo que vamos a hacer es determinar que la carpeta que queremos recuperar es la carpeta que se nos haya generado dentro de Expense Report, ¿vale? Hemos dicho que será el identificador de la solicitud, por lo tanto tendré una carpeta probablemente en la primera iteración que será carpeta 1. Cuando acceda veré que tengo el contenido de ese reporte, ¿vale? Recordar igualmente que esta configuración de los conectores de CMIS lo podemos encontrar en la documentación. Si hacemos una pequeña búsqueda por CMIS, en la primera entrada veremos ejemplos de configuración de conectores, como por ejemplo cómo podríamos subir un documento y cómo podemos crear una carpeta en el fresco, ¿vale? Entonces, si os fijáis y seguís estos pasos, podríais llegar a la misma configuración que he realizado yo. Aquí incluso tenéis esa URL que estábamos configurando en los parámetros. Si volvemos a la configuración específica del conector, veremos que aquí vamos a poder subir una lista de documentos. ¿Por qué? Porque ahora, en cuanto lo ejecutemos, veremos que yo puedo agregar más de un detalle en el reporte de gastos que estoy haciendo. ¿Dónde lo voy a guardar? Esa lista de documentos lo voy a guardar en la carpeta que hemos definido. Es decir, tomamos la carpeta raíz, que era bonita barra expense report, añadimos una barra nueva y agregamos ese identificador que teníamos antes del reporte. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a verlo en ejecución. Veremos que vamos a tener un formulario de instanciación donde vamos a solicitar esa información. Vamos a esperar a que levante el servidor. Ahí está, tenemos un pequeño formulario. Tenemos que agregar un resumen como nota de gastos de Pablo Alonso. Y vamos a agregar un par de gastos, como por ejemplo un hotel. Tengo una serie de ficheros aquí preparados, ¿vale? Pues una imagen de una factura con un coste de $120. Y vamos a añadir un nuevo gasto que va a ser la comida. Y voy a agregar un PDF con ese documento. El gasto han sido $15, ¿vale? Por lo tanto, estoy subiendo dos documentos. Recordar que cuando estamos en ese formulario estamos en la instanciación, todavía no ha iniciado el proceso, así que el siguiente paso va a ser continuar hasta esta tarea automática que nos va a subir esos documentos. Si nos fijamos en el alfresco, hacemos un refresh, no tenemos ningún documento aquí. En el momento en que haga submit, voy a relanzar, voy a ejecutar esa tarea que nos va a subir los documentos aquí, ¿vale? Si nos fijamos, ya tenemos la siguiente tarea disponible. Por lo tanto, si aquí refrescamos, tenemos una carpeta que acabamos de crear justo ahora, y dentro de esa carpeta vemos los dos documentos que he subido. ¿De acuerdo? Esta es una de las integraciones que es a través de los conectores estándar de CMIS. Pero, de hecho, vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver en la siguiente tarea, donde lo que vamos a hacer es revisar el reporte por parte de un administrador, por ejemplo, o del gerente, el manager del empleado que ha hecho la solicitud. En nuestro caso, no me estoy pegando en la parte de actores. Vamos a ver cómo puedo analizar
ese reporte, voy a ejecutar esa tarea. Fijaros que me está saliendo un pop-up, es un pop-up de Alfresco. Para la demo no hemos hecho una integración mediante single sign-on, es algo que se puede hacer, por supuesto, pero como no lo hemos hecho me está pidiendo una autorización para poder acceder al directorio y recuperar la información que hay ahí. Voy a entrar con el usuario que tenemos por defecto y en el momento que haga un login, esta información se me ha cargado accediendo al directorio que hemos creado aquí y mostrándome esa información. De hecho, si nos fijamos en la parte inferior, vemos que lo que estoy generando es una URL hacia el documento. Por lo tanto, podría recuperar, digamos, la factura, podría descargarla y podría visionarla. La tengo en la otra pantalla, pero os la enseño aquí. ¿De acuerdo? Lo mismo con el PDF. Veo la información, pero lo que me interesa de este formulario, y de hecho por eso está en un azul vivo para que veamos la información, es que esto es la definición de un widget. Es un widget personalizado que podemos agregar al UI Designer en esta versión 7, que puede hacer esa integración contra un Alfresco mostrando contenido, o incluso podríamos hacer widgets que mostraran el contenido directamente. Es decir, podríamos ver el PDF embebido en nuestro formulario. De hecho, hay un custom widget que podéis acceder si accedéis a la página de la comunidad. Si accedéis a la parte de proyectos, veréis que hay un widget que nos permite mostrar un PDF. ¿Vale? Este PDF puede ser parte del formulario, puede ser la vista completa. ¿Vale? Este widget lo tenéis disponible en la comunidad y lo podéis descargar cuando queráis. Aquí podríamos mantener una referencia contra ese Alfresco y hacer esa integración unidireccional en este caso. Esto son solo un par de ejemplos que hemos preparado en la demo para que veáis cómo se puede realizar esa integración, bien a nivel de conectores o bien a través de widgets para nuestros formularios o incluso nuestras páginas de nuestras Business Applications. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña conclusión de que hemos visto, porque hemos presentado los beneficios de acoplar Bonita BPM con un gestor documental, con un ECM, es decir, podemos apoyarnos en las capacidades que pueden tener estas herramientas, cuyo core business es la gestión documental, por lo tanto, tienen sistemas optimizados de búsqueda, de gestión de permisos, de acceso, etcétera, que podemos apoyarnos, o Bonita puede apoyarse en esas capacidades y hacer uso de ellas. Igualmente hemos visto cómo un ECM puede beneficiarse del hecho de poder gestionar procesos de negocio que se integren no solo con él, sino con otra serie de sistemas como un ERP, un gestor de clientes, o sea, un CRM, o incluso realizar acciones contra sistemas propios. Hemos visto también las pautas para esa integración. Como recordatorio, hemos visto que podemos modificar el ECM para que cuando ocurra un evento dentro de él pueda comunicarse con Bonita a través de las APIs. Pero también hemos visto cómo podemos integrar a través de conectores o a través de custom widgets, podemos conectarnos con ese sistema externo. Y por último hemos visto esa integración con Alfresco. Es una integración aquí en local, no es tal y como quedaría en un entorno productivo, porque ya os digo que lo habitual es hacer una configuración de single sign-on, por lo tanto no tengo que estar gestionando autenticación cada vez que cambie de una pantalla a otra. ¿De acuerdo? Y realmente he ido bastante más rápido de lo que esperaba, pero me imagino que habrá bastantes preguntas, así que estoy dispuesto a contestaros. Ahora voy a echar un vistazo a las preguntas que se han hecho actualmente.